dando su apoyo al voto nulo, ¿no? Que va tomando también fuerza en el país. El voto nulo no tiene ningún efecto, no sirve de nada, sobre todo en segunda vuelta. El único efecto que tiene es la nulidad. Yo nunca votaría nulo, no lo he hecho. Tampoco, como he dicho siempre, tampoco creo que el respaldo directo, así frontal, de ciertos líderes políticos signifique necesariamente que sus simpatizantes o sus electores voten por una u otra opción, Ramiro. Le soy sincero. Creo que uno tiene que ser respetuoso también con los ciudadanos, saber que ellos deben de tomar una elección. Creo que el trabajo de los líderes, de las figuras públicas, es hacer este tipo de análisis y dar opiniones que sirvan para tomar una decisión como herramientas, como elementos. Mi postura ha sido clara siempre, desde la primera vuelta. Yo he dicho que no comparto el modelo del socialismo del siglo XXI, que creo que es un modelo que ha fracasado ya en muchos países y le ha hecho suficiente daño al nuestro. Creo que uno no sale de un hueco haciéndolo más hondo, y por ese lado mi posición, insisto, desde la primera vuelta ha sido decirle a los electores, en función de los elementos que yo les doy, en función de desmentir ciertas cosas que creo que fueron relevantes en la primera vuelta y que lo serán en la segunda vuelta, como la mentira de las vacunas argentinas, me explico, esas cosas, o decisiones que son riesgosas para la estabilidad financiera del país, como hacer cajas chicas de los fondos del Banco Central, que son de los depositantes, no del gobierno. Entonces creo que esas cosas son importantes para que un ciudadano tome una decisión. Pero me parece que tanto la posición de Yacu Pérez, que en algún momento lo apoyó frontalmente al señor Lasso y que ahora no lo hace porque ve un panorama electoral hacia futuro, digamos, interesante para él. El movimiento indígena sacó una votación que nunca en su vida había tenido, y él cree que no tomando postura conserva esa votación. Creo que ese es un análisis riesgoso, no sé si sea válido. El señor Herbas creo que está en una posición similar a lo que yo estoy relatando en este momento, pero también un poco cuidando lo que él considera un patrimonio político de un electorado de alrededor de 16%. Y yo lo que les quiero decir a ambos es que uno no es dueño de la votación, mi querido Ramiro. Vea los resultados de los partidos en una y en otra elección. El votante vota según le dicta su conciencia y su corazón en el momento que está. La gorra que dice no al odio supera todo ese antecedente, sobre todo cada vez que Rafael Correa abre la boca para decir a quién va a perseguir, a quién va a encarcelar, para dar a entender que van a judicializar de forma casi burda un informe que tiene todo menos la verdad, porque la verdad es completa, no es parcial, y ya tú vas entendiendo que quieren es judicializar, sin hacerse cargo todavía de los 10 años de verdaderos abusos a los derechos humanos que sí vivimos con balaceras en hospitales. Entonces, de eso no se hacen cargo, pero tú ya ves ánimos persecutorios y así no se puede generar unidad. E insisto, poniéndose una gorra que dice no al odio, no resuelves eso. Tienes que resolverlo desde las bases de tu líder, en este caso el líder de él es Rafael Correa, que cada vez que abre la boca es para amenazar, para amedrentar, para generar una suerte de preanuncio de una persecución que no van a ayudar a la sociedad. Otto, para usted esto no quiere decir, Jorge, que si han existido abusos o atropellos no tienen que ser tratados a nivel judicial, pero a nivel judicial, no a nivel político. Esa es la diferencia. Es decir, la justicia es la que se tiene que hacer cargo, no un gobierno. Otto, ¿para usted está claro que si gana Arauz el gobernante será Rafael Correa? De lo que veo por el momento sí, pero o sea, yo veo ahí una suerte de titiritero, ¿no?, que quiere mandar sobre él, y un Arauz desmarcándose. A ver, Arauz ha hecho algo correcto. Él en primera vuelta no existía porque nadie lo conocía. Correa apostó a él, él lo dijo públicamente, porque creían que el candidato iba a ser yo y creían que me podían contrarrestar con alguien joven. Lo dijo Correa públicamente, con nombre y apellido. Así es. Entonces, Arauz no era conocido y en primera vuelta Arauz era Correa. ¿Por qué? Porque el socialismo del siglo XXI en el Ecuador tiene un piso importante, sobre todo en ciertas provincias de la costa como Manabí. Un piso que le permitía estar en segunda vuelta. Porque Arauz, así haciendo una mala campaña, sacaba 22%, porque esa es la verdad, desde el principio así lo habíamos medido. El piso era 25%. Entonces, así como el correísmo o el socialismo del siglo XXI tiene un piso alto, también tiene un techo bajo, un techo que no te permite ganar en segunda vuelta. Entonces, Arauz en primera vuelta era Correa y en segunda vuelta ya no es Correa. Es decir, aprovechó el piso y ahora se quiere sacar el techo. Pero eso es difícil, sociedad, y estuvo en el debate. Y me parece que también ahí Lasso habló de un tema que pocos conocen, ¿no? En esta discusión de los privilegios, a la larga uno creería que le juega en contra a Lasso, pero más le juega en contra a Arauz, porque la vida de Arauz ha sido una vida de privilegios, ¿verdad? Colegio más caro del Ecuador, más de $2.000 al mes.
un año de colegio del señor cuesta 6 años de salario base. Una de las universidades más caras de los Estados Unidos, privilegiado por su relación 10 años con el correísmo. Él, su padre, su madre, su suegro. El relato de privilegios, insisto, si se maneja bien, como lo llevó Lasso en el debate, es más de Arauz que de Lasso. Y los privilegios, Jorge, en la vida se compensan con méritos, con esfuerzo y sacrificio que te llevan al éxito. En el caso de él, de Arauz, falta ese elemento, el elemento del sacrificio, del esfuerzo, porque, insisto, ha sido más por herencia que por otra cosa. Y esto conecta con la idea anterior de que ser joven es una cosa, y otra muy distinta es ser nuevo, y otra más importante es ser mejor. Y él, al menos desde la visión que Lasso puso en el debate, solo cumple el primer objetivo y no los otros dos. Solo cumple el primer adjetivo, el de la juventud, y no los otros dos, el de lo nuevo y lo mejor, que es lo más importante y lo más relevante. Como te decía, alguien joven con viejas prácticas y malas ideas es una cosa, y otra distinta es ser joven con las mismas prácticas y las mismas ideas. Otto, muy buenos días. Finalmente, Jorge, el señor Arauz representa un modelo del que todos huyen, y eso no tiene presentación. Y creo que en eso, finalmente, Lasso hace un trabajo interesante. Yo no te digo que Arauz hizo un mal debate, no lo hizo. Hizo un debate importante. Creo que se equivoca cuando quiere introducir ciertos términos desconocidos por la mayoría de la ciudadanía, cuando habla del protocolo de Nagoya, cuando habla del lenguaje de programación para niños que se está usando en otros países, que se llama Python o Python. Digo, se equivoca primero porque la mayoría de la gente no conoce de eso, y segundo porque hacer sentir que si tú no conoces de eso, eres inferior a él, es una posición casi arrogante que en el mundo de hoy no cala, porque eso lo que basta son 2 minutos de Wikipedia y del celular para poder saber de qué se trata y poder opinar. Pero ya cuando terminen estas elecciones con un presidente de la República, cualquiera que sea y por un país polarizado como el que tenemos, como que va a ser muy difícil unir a los distintos sectores del país. Otto, ¿cómo lo mira usted? Vea, yo creo que si se trabaja en función de objetivos y no de ideologías, se puede lograr unidad nacional. Yo lo demostré durante mi trabajo en la vicepresidencia. Ayer fue el Día Mundial del Agua. Yo trabajé mucho con los gobiernos autónomos descentralizados en la infraestructura básica del país, de la mano del Banco de Desarrollo del Ecuador, del BEDE. Entregamos más de $2.000 millones para ese tipo de obras que no son competencia del Ejecutivo, pero que son de importancia nacional, porque sin infraestructura básica sanitaria no habrá desarrollo. Pero te doy este ejemplo porque trabajamos de la mano con autoridades de todas las banderas políticas, sin siquiera preguntarles de qué partido eran, ni me interesaba. A mí lo que me interesaba es que hagan la obra de agua potable y alcantarillado que necesitaba la ciudadanía y que no se podía hacer desde el Ejecutivo. Entonces, los objetivos unen, Jorge, y las ideologías dividen. Creo que hay posiciones más radicales que dificultan la unidad, porque lo radical es enemigo de lo racional. Y el país no necesita radicalismos, el país necesita, insisto, unirse por objetivos. Te digo por experiencia propia, es posible. Fue difícil hacerlo en términos electorales, que era mi misión, porque ahí sí a veces uno encuentra más vanidad que unidad, pero en todo caso yo hice el esfuerzo, yo estoy tranquilo con ese esfuerzo, lo conversamos en algún momento. Yo, como en todo, di lo mejor de mí para lograrlo. Tristemente tuvimos 16 candidatos, número inédito en la historia del Ecuador, y digo tristemente porque quedó claro que cantidad no es calidad y que la ciudadanía más perdió con 16 candidatos que generaron más bien ruido comunicacional e incertidumbre. Pero Jorge, la unidad es el único camino, unirse por objetivos es la única vía. Ojalá quien sea que gane, pues no venga con... Yo veía un video del expresidente Correa antes de la que termine la primera vuelta y decía, Dios mío, uno a veces se olvida de lo que era el país con él, del nivel de división, de odio. Creo que el señor Arauz se equivoca creyendo que poniéndose una gorra que dice no al odio supera todo ese antecedente, sobre todo cada vez que Rafael Correa abre la boca para decir esta incertidumbre que tuvo en vilo a la ciudadanía por alrededor de 10 días. Luego, Jorge, es un evento importante porque no se había hecho en más de 30 años. Creo que el último debate de segunda vuelta, y corríjame si me equivoco, Jorge, ustedes periodistas más tiempo que lo que yo fui comunicador. Yo creo que el último evento similar fue el Borja Febres Cordero. Así es. Y entonces, imagínese usted, eso fue en el año 88, 87, 88. Entonces, sí es penoso que la ciudadanía no tuviese la oportunidad de volver a vivir un evento similar. Enhorabuena se dio. Y creo que cada candidato fue con su propósito, ¿no? Me parece que en ambos casos más fueron por una confrontación y
y por quién se hace más dueño de un gobierno que al final del día termina con números bajos, pero la discusión se enfocó mucho en eso, quién tiene más relación con el gobierno nacional, lo cual me llamó la atención. Yo hubiese optado por buscar más la presentación de propuestas. Creo que se careció de aquello. Me parece que, por ejemplo, el señor Lasso recién lanzó una propuesta que no me pareció escucharla en el debate, el de 200.000 viviendas. Era una propuesta interesante. A mí me hubiese gustado escuchar cómo lo va a conseguir, cómo lo va a financiar, entre otras cosas importantes que la ciudadanía esperaba. Y creo que finalmente, si es que vamos a algo que se acostumbra, que es este análisis de a quién le fue mejor, creo que el señor Arauz empezó bien y el señor Lasso terminó mejor. Me parece que cuando el señor Lasso le pregunta, cuando el señor Arauz le pregunta al señor Lasso sobre la priorización de la banca sobre el país, en qué posición está él, me parece que él debe haber respondido de inmediato y eso le costó un poco al inicio, pero luego lo hizo con solvencia y creo que al final del día, y sobre todo en la sociedad de la comunicación moderna que hoy tenemos, Jorge, el postdebate es más importante que el mismo debate, porque la mayoría de la gente no ve la hora y media o 2 horas que dura el debate. Paréntesis, creo que hubo un error en esos largos videos, creo que eran innecesarios, Jorge, interrumpían la dinámica de la discusión entre los candidatos. No había visto yo un debate con cortes comerciales, me parece que tampoco era necesario, pero le decían el presidente. Complicado, Ramiro, complicado, sobre todo porque yo creo que usted ya tiene a muchas de estas fuerzas políticas con bloques importantes, como el Pachacutic y la Izquierda Democrática, que tienen desde ya sus candidatos para el 2025. Entonces, yo lo que he visto, lo que he vivido desde mi experiencia, es que los bloques actúan en función de los intereses electorales de sus líderes y no en función de los objetivos del país. Y eso sí sería penoso. Esas son las viejas prácticas. Es decir, votar por un proyecto que beneficia a un país no se trata de apoyar un gobierno, se trata de beneficiar los intereses del país. Me explico, Ramiro, me explico, Jorge. Pero en política está identificado como tal. Usted puede tener la mejor de las leyes, pero si la propone el gobierno, que tú crees que tienes que atacar porque está con bajos índices de popularidad, entonces no vas a votar por esa ley. Y eso es triste, y eso se ha vivido siempre en el Ecuador. Entonces, insisto, creo que hay 2 bloques que tienen desde ya 2 candidatos. Habría que ver cómo se comportan. Inclusive si es que no gana cualquiera de los 2 candidatos, Arauz o Lasso, sume un tercer bloque, el de Creo o el de Revolución Ciudadana, que tendrán comportamientos similares. Y creen que legislar es impedir la gobernabilidad, o sea, creen que legislar es ser una piedra en el zapato de un gobierno. Eso es una barbaridad. Okay. Eso es una barbaridad. Ok, con eso me quedo por cuestiones de tiempo, mi estimado Otto. Te quedo muy agradecido por haber atendido este llamado. Que tengas un buen día. Gracias, Jorge. Gracias, Ramiro. Un abrazo para los dos. Un gusto saludarlos por esta vía. Gracias a nuestro invitado.